bienvenidos al podcast. Vamos a escuchar esta grabación. Verbos. ¿A dónde vas a ir? El verbo ir en español, ir, es un verbo irregular que ningún otro verbo en todo el idioma sigue ese estilo o ese patrón o esa forma de conjugarse. Y obviamente no tiene mucho sentido. Si quieres algo que tenga más sentido, busca la información de la membresía. El verbo ir se conjuga, por ejemplo, yo voy, B-O-Y, que no tiene nada que ver con ir. Estar yendo, el participio. Ado, ido, toso, cho, ido, haber ido. El presente conjuntivo, estar yendo, Y-E-N-D-O. Yo voy, tú vas, ellos van, ellos fueron en pasado, yo fui. Un verbo completamente irregular. Verbo ir. Este es un verbo muy interesante, lo cual hace el español un idioma muy atractivo. ¿Ok? El tema del podcast es verbos. Busca abajo cómo cambiar los subtítulos a tu idioma, al inglés, francés, portugués, japonés, a lo que hables, para que lo repases muchas veces en video. Voy a reproducir, detenerlo y después voy a repetir. Verbos. ¿A dónde vas a ir? Verbos. ¿A dónde vas a ir? El verbo ir en español, ir es un verbo. El verbo ir en español, ir es un verbo irregular que ningún otro verbo. Es un verbo irregular que ningún otro verbo en todo el idioma, sigue ese estilo el patrón o ese patrón o esa forma de conjugarse y obviamente no tiene mucho sentido. Si quieres algo que tenga más sentido, si quieres algo que tenga más sentido, busca la información de la membresía. Busca la información aquí abajo de la membresía. El verbo ir se conjuga, por ejemplo, yo voy. El verbo ir se conjuga, por ejemplo, yo voy. Te recuerdo que cuando en estos videos hablo rápido, es bueno porque yo lo repito aquí lentamente, despacio, y después te ayuda a ir asimilando, a entendiendo mejor. B-O-Y, que no tiene nada que ver con ir, Estar yendo, el participio. Estar yendo, el participio. De hecho, no es participio, es gerundio. Ando yendo. Ahí me equivoqué. Ado, ido, toso, cho. Escribí el participio después. Las terminaciones del participio son de los verbos que terminan en ado, en ido, en to, que terminan en so o que terminan en cho. Ido, haber ido. Ido, haber ido. El presente conjuntivo, estar yendo. El presente conjuntivo, estar yendo. Y-E-N-D-O. Y-E-N-D-O. Yo voy, tú vas, ellos van. Yo voy, tú vas, ellos van. Ellos fueron en pasado, yo fui. Ellos fueron en pasado, yo fui. Un verbo completamente irregular. Verbo ir. Este es un verbo muy interesante. Verbo ir
Este es un verbo muy interesante, lo cual hace el español un idioma muy atractivo. Verbo, lo cual hace el español un idioma muy atractivo. Vamos a ver, porque parece que ahí terminó. Atractivo. Así es, ahí terminó. Bueno, la última parte que voy a hacer, lo voy a reproducir todo para que lo vuelvas a escuchar. Como ya te lo repetí una vez lentamente, ahora es todo completito. Vamos a escuchar. Verbos. ¿A dónde vas a ir? El verbo ir en español, ir, es un verbo irregular que ningún otro verbo en todo el idioma sigue ese estilo o ese patrón o esa forma de conjugarse. Y obviamente no tiene mucho sentido. Si quieres algo que tenga más sentido, busca la información de la membresía. El verbo ir se conjuga, por ejemplo, yo voy, B-O-Y, que no tiene nada que ver con ir. Estar yendo, el participio. Haber oído, toso, cho, ido, haber ido. El presente conjuntivo, estar yendo, Y-E-N-D-O. Yo voy, tú vas, ellos van, ellos fueron en pasado, yo fui. Un verbo completamente irregular. Verbo ir. Este es un verbo muy interesante, lo cual hace el español un idioma muy atractivo. Bueno, el verbo ir, como explico ahí, es difícil de conjugar porque se tiene que memorizar cada una de sus partes, porque simplemente no hay una regla que se pueda seguir. Uno de niño, cuando va creciendo como hablante nativo del idioma español, se encuentra en eso, que cuando empiezas a hablar te equivocas y tus familiares, tus compañeros de escuela, profesores, la gente alrededor tuyo te va corrigiendo hasta que te aprendes las conjugaciones. Por eso, muchas gracias por seguir escuchando para que sigas mejorando tu español. Hasta pronto.